Víctor Lax nació y creció en Alcolea de Cinca, un pueblo de la provincia de Huesca. De pequeño, en medio de ese ambiente rural, vio cómo su padre fotografiaba y grababa a su familia. Sin embargo, su pasión por la fotografía no empezaría hasta que de joven se trasladó a Zaragoza a estudiar imagen y sonido. Yo recuerdo que mi padre, pues desde niño, y es algo que pues, le agradezco de corazón, ¿no? De que documentara mi vida, de cuando era un chiquillo hasta como cuando fui creciendo, ¿no? Porque es lo que me queda y es lo que nos queda a los seres humanos cuando crecemos. ¡Sopla, sopla! ¡Sopla fuerte! Mira. A ver cómo soplas tú. ¡Sopla, sopla! Pues momentos de mi infancia, ¿no? En los que se ve pues la vida en mi pueblo, en la vida con mi hermano, con toda mi familia. Yo recuerdo perfectamente imágenes desde a mi pequeñito cuando empezaba a andar, cómo cogía a los pollitos pequeños, o cómo salgo con mi abuelo en un columpio, rodeado de otras abuelas del pueblo. Es como la España profunda, ¿no? Esas abuelitas de negro viendo cómo el niño empieza a andar. Corre, cariño. También en un campo de manzanos, ahí con mis padres. Cariño, qué grande. Cuando yo empiezo en imagen y sonido, primero la idea mía era pues aprender vídeo. Simplemente ni pensé en fotografía por ningún momento y el amor por la fotografía viene de pura casualidad, sin saber cómo ni por qué. Llegas a un cuarto oscuro en el que se enciende una bombillita roja y ves que la foto sube. Se me está poniendo la piel de gallina, ¿no? El momento ese que es magia, ¿no? Que dices, wow, la foto era un papel blanco, ahora de repente es una foto que yo acabo de hacer hace media hora. Y eso fue la chispa que de repente se enciende. Y la chispa se volvió a encender cuando entré en un periódico. Como becario, Diario Equipo, ahora ya ni existe. Era el hermano pequeño del periódico de Aragón y este diario tan solo pues, se dedicaba a lo que era el deporte. El jefe de fotografía era Jaime Galindo y ahí aprendí yo, ¿no? Porque recuerdo que Jaime pues, me entregaba un paquete de 7 u 8 rollos y me decía, hasta que no los llenes pues no vuelvas al periódico. Y te vas con los rollos y cuentas tu historia, pues lo que se te ocurra. Luego, pues Jaime me corregía diariamente el trabajo, me decía desde cómo relacionarme con las personas que yo iba a fotografiar a cómo fotografiar. Se acabó la etapa del diario deportivo, se acabó todo aquello. Yo recuerdo que estuve prácticamente casi todos los jueves yendo al periódico de Aragón para pedir trabajo. Rogelio Ayepuz era el jefe de la sección de fotografía del periódico de Aragón y fue al que le molestaba pues constantemente, ¿no? Para que me abrieran un hueco y finalmente Rogelio pues llegó a decir que si llegaba un chaval que se llamaba Víctor Lax que dijeran que no estaba, ¿no? Pero sabía que si me daban la oportunidad, sabía que la iba a aprovechar y finalmente pues hubo una baja de un fotógrafo y me llamó. Joder, digo, esta tarde estoy ahí, Rogelio. Víctor era un chaval muy alegre, sobre todo inquieto y con mucha curiosidad. O sea, era preguntar todo, aprender todo, probar todo, era muy... Entonces la progresión que llevó fue pues rapidísima. Se abrieron las puertas de Periódico de Aragón para mí. Sabía que yo era un fotógrafo muy malo. La primera portada es un desastre, es una foto de una puerta cerrada, pues precintada por la Benemérita, ¿no? Y la segunda portada, recuerdo que ya fue mejor. Fue un suceso en el casco antiguo de Zaragoza. Hay un ciudadano marroquí que muere por un ajuste de cuentas. Fotografié aquello, y sin pensar mucho quién era quién, ni cómo, ni nada. Recuerdo que en periódico que me dicen, oye, que va tu tema en portada. Digo, wow, ¿en portada? Y ya de repente, cuando me estaban contando que el que lloraba era el hermano del fallecido, se me encoge el alma y pienso, wow, yo no quiero que esa foto que vaya en portada. Le voy a Lola Ester, subdirectora, y le digo, yo me preguntaba a Lola que si podemos cambiar la foto de la portada. Y dice, ¿por qué? Es que me da mucha pena que el hermano llore. Y me dice Lola Ester, si piensas eso es que no vales para esta profesión. Esas palabras se me quedaron ¡pam! Y digo, vale, pues en portada. En la sección de fotografía trabajamos para el periódico, para todas las secciones. De hecho, él hizo deportes, cultura,
que era una sección que le gustaba mucho, los conciertos, todo esto le encantaba. Entonces Víctor, donde se desenvolvía muy bien era pues todo este tipo de fotos de festivales de música, esos macrofestivales que había en los Monegros. Luego trabajaba también en una discoteca en Fraga. De hecho, a él, aquí un poco así en tono de broma, le llamamos Digilax. En ese tipo de fotos, Víctor, ahí es donde más desarrollaba su tipo de fotografía. Yo estuve trabajando en Periódico Aragón alrededor de 2 años y medio, casi 3 años, lo que me permitió primero estar en contacto con fotógrafos día y noche. Claro, el estar en contacto con fotógrafos hace que tú te fijes cómo se mueven, cómo están trabajando, cómo se dirigen a un presidente o cómo se dirigen a un jugador de fútbol. Tú lo vas aprendiendo, pero las etapas terminó la etapa de Periódico Aragón. Estuve colaborando también con la agencia EFE varios meses con ellos, y recuerdo que una de las fotos que más fuerza tuvo fue la imagen que capturé del antiguo director de la Guardia Civil, Luis Roldán. El exdirector de la Guardia Civil ha firmado esta mañana su carta de libertad definitiva. Ha estado 15 años en prisión de una condena de 31 por los delitos de malversación, cohecho, estafa, falsificación y contra la hacienda pública. La justicia declaró probado que se enriqueció ilícitamente con las comisiones que le pagaron las constructoras que hicieron cuarteles de la Guardia Civil en los años 80 y primeros 90. Su caso provocó una enorme conmoción política y social en la última legislatura de Felipe González. Ese día era el primer día de su libertad condicional, ¿no? Que Agencia F pues me dijo, mira, nos gustaría que estuvieras toda la mañana en este punto. La calle era Camino de las Torres y en un momento dado tiene que pasar por ahí pues Luis Roldán, y era como en una calle enorme, llena de gente que encontraras casi como una aguja en un pajar. Total, se hizo la hora de comer, como, y me vuelvo a pasar. Y de repente andando se me pasa por aquí y digo, coño, si es él. Y empecé a correr para adelante, me giro y pa. La cara de él, ¿no? Al que diría, coño, un fotógrafo. Al día siguiente, recuerdo que a las 7 y pico de la mañana bajo al kiosco y veo que todo el kiosco era mi foto. Aquel momento empecé a llorar. El ABC, El País, El Mundo, Periódico de Aragón, todos gratuitos. Le dije al del kiosco, dame todos los periódicos que me los llevo para casa. Víctor Lacks siguió colaborando como freelance para otros medios, mientras los fines de semana trabajaba en la conocida discoteca Florida 135 como fotógrafo, además de camarero. Allí es donde conoció a su actual pareja, Erika Viarnés. Erika llega a mi vida en el momento en el que la etapa de prensa se está tambaleando. Viene la crisis en España 2009-2010, se está todo yendo un poco al carajo. España vuelve a ser el país de la zona euro en el que más sube el paro. Según los datos de Eurostat, el desempleo en agosto ha aumentado hasta el 11,3%, son 3 décimas más que en el mes anterior. El número de parados ha subido también en toda la eurozona hasta el 7,5%. España encabeza las listas de desempleo masculino y femenino y también la de los jóvenes. Yo estaba trabajando para un diario gratuito y me dicen que entro dentro de un expediente de regulación de empleo. Yo ni sabía que era eso. Se le vino todo un poco encima porque vio que no tenía continuidad, porque claro, luego ya tampoco había posibilidad de trabajar en otros periódicos, pues estaba la cosa bastante mal. Es que se juntó todo, la crisis nacional con la crisis de los medios. Los medios pues no sabían si tirar en papel, si tirar en digital. Y yo en medio. Entonces, por necesidad, empezó a trabajar el tema de las bodas. Yo primero empiezo en las bodas gracias a un compañero que me abrió las puertas, que se llama Pedro Etura. Pedro Etura, por aquel entonces, necesitaban gente que les ayudara como asistentes o como segundos fotógrafos. Me invitó a eso, a que si quería ayudarle. Lo primero que le dije que cuánto me pagaba, porque yo me metí por dinero. Fotográficamente me parecía un peñazo. Tenía pues una opinión pues bastante errónea o equivocada de lo que se tenía que hacer como fotógrafo de bodas. De hecho, rechacé varios amigos que me llamaron para hacer sus bodas, pero lo rechacé porque yo era fotógrafo de prensa. Claro, un fotógrafo de prensa, ¿cómo iba a hacer bodas, no? Era, cuidado. En las bodas justo estaba empezando y bueno, igual, pringábamos por las mismas horas, pero curiosamente pues el beneficio era pues 20 veces más. Y además los malos rollos que había en prensa, en las bodas era justo lo contrario.
Poco tiempo después de empezar a fotografiar bodas, Víctor Lacks da por finalizada su etapa como fotoperiodista y emprende su propio negocio. Su esposa Erika, arquitecta de profesión, también se ve afectada por los estragos de la crisis económica y decide sumarse a la nueva aventura empresarial. Me fue enganchando y vi que también que me gustaba, ¿no? Porque al final también era un poco, no era como la arquitectura, pero también es un trabajo creativo, ¿no? Donde yo también puedo expresar mi creatividad. Empezaba a abandonar el primer estilo como fotógrafo de bodas que tuve, era un estilo más de lo que se hacía antiguamente en la fotografía de bodas y empezaba un poco a pensar, ¿no? Que la fotografía de bodas no tenía límites. Con el paso del tiempo él comenzó a ver que tenía muchísima libertad, mucha más libertad que la que le ofrecía trabajar en un periódico. Él podía hacer lo que quisiera y generalmente los novios estaban contentos. Cuando empecé a ver el trabajo que hacía de bodas, me gustó muchísimo porque era muy diferente. O sea, yo veía que ahí había metido un poco todo lo que había ido, digamos, asimilando de la foto de prensa, y había bodas que estaban trabajadas como si fuese un trabajo fotoperiodístico. La prensa te ayuda a desarrollar por llamarlo así, un sexto sentido, a saber cuándo molestas, a saber cuándo te puedes colocar en la cocina literal, anticiparte, ¿no? A saber que va a ocurrir algo, o intuyes o das por hecho que va a ocurrir algo, ¿no? Gran parte de la nueva visión venía por eso, ¿no? Por un estilo documental, ¿no? Con lo cual parecía que se unían como que todas las piezas, ¿no? Porque curiosamente vi que en Estados Unidos también eso era lo que funcionaba y hacia donde nosotros tiramos, hacia donde creímos que había un nicho de mercado y creíamos que iba a funcionar, y como así fue. O sea, funcionó porque todas las parejas pues aceptaron este nuevo estilo súper contentas, ¿no? Una fotógrafa, Susana Barberá, me escribió y me dijo: chiquillo, dice, tienes un trabajo increíble, ¿cómo no te presentas a Fearless? Y yo digo, ¿qué? Fearless Photographers es una asociación de fotógrafos de boda en la que se intenta llevar por la fotografía de bodas pues al extremo, ¿no? Ella seleccionó 15 fotos mías y yo recuerdo que en aquella primera ronda que envié, en aquel primer concurso, me llevé 5 premios. Y entonces eso pues me abrió las puertas. Jamás pensé que las bodas me iban a dar la posibilidad, primero, de viajar, y segundo, y lo más importante, ¿no? Tener un estilo propio. O darle un enfoque que no se estaba o que no se había hecho hasta ahora, ¿no? En 2014 pues sucedió lo mismo, fui también nombrado pues de los 10 fotógrafos mejores, ¿no? Y en 2015 quise lo mismo. Y en vez de pensar en que, bueno, que el trabajo ya me daría eso, pensé en justo lo contrario, en empezar a fabricar fotos para obtener títulos. Y eso fue la debacle, eso fue un desastre, porque mis fotos no dejaron de ser pues un refrito de multitud de influencias, y eso pues me fastidió bastante. Y Erika lo vio. Pues el 2015, a pesar de que fue el año que nos casamos y que tenía que haber sido como el más feliz, a nivel profesional sí que para Víctor fue un año muy complicado, porque tuvo una crisis de identidad, se obsesionó un poquito, ¿no? por continuar estando en ese top 10 o en ese top 5 a nivel mundial, ¿no? Y ya dijo, se acabó. Se acabó. O sea, no vamos a pensar en eso, vamos a pensar un momento quién somos nosotros, qué es lo que mejor pues se te da, y eso lo vamos a llevar al extremo. Vamos a tener un año de prueba-error, ¿no? Vas a escoger lo que te apetece, y si vemos que la cosa no funciona, pues volveremos a este punto, pero a mejor de otra manera, ¿no? Y si llegan premios, bien, y si no llegan, pues que no lleguen. O sea, curiosamente, cuando me olvidé de todo de los premios, cuando no pensé en ellos, fue entonces cuando en 2016 fui nombrado el fotógrafo del año por Fearless Photographers. Me nombraron como el mejor fotógrafo de bodas del mundo, ¿no? Fue increíble, todo cambió. Nuestra reportera Ana Polo ha estado con el considerado mejor fotógrafo de bodas del mundo, el aragonés Víctor Lacks. Estamos aquí debajo de este puente. ¿Sí? ¿Qué haríais aquí? A ver, por ejemplo, si yo fuera una novia, ¿vale? No hay novio, pero bueno, nos lo imaginamos. Como que te diría que te colocaras por allá. Bueno, salí, creo que
hasta en la sopa, ¿no? Visto con perspectiva, aparte del agobio que tuvimos inicialmente, sí que fue un punto de inflexión para nuestro trabajo, ¿no? Bueno, o sea, el momento vital es un carrusel, o sea, a veces de emociones. Todo va muy rápido. A veces termino una boda por ejemplo, en Marbella, estoy cogiendo un avión y de repente estoy dando un seminario en Brasil. Esto, o sea, está ocurriendo constantemente, ¿no? Al principio era impensable que la fotografía de bodas, pues un fotógrafo de Zaragoza fuese a Madrid a hacer una boda o fuese a Valencia. Pero claro, él le llamaban para hacer esa boda, pero es que ya no solo era Madrid, a Canarias, a Sudamérica, o sea, ya ha hecho bodas por todo el mundo. Las bodas son todas iguales, pero lo cierto es que cada boda es única para cada pareja, ¿no? Y eso te exige pues un grado de responsabilidad enorme. Yo creo que la fotografía es el reflejo de las personas o de los fotógrafos. Si las personas en su boda no son chistosas, obviamente no va a haber fotos chistosas. Si las personas son pues humorísticas, obviamente eso pues se va a reflejar. En los entrebastidores ve muchos detalles que luego ayudan mucho a entender esa boda, o sea, a contar. Son detalles que normalmente no te fijas. Momentos que a veces que ni los novios son conscientes que están ocurriendo y que eso hay que capturarlo porque sabes que no va a volver a pasar. Una de las fotos de Víctor que me llama la atención es la de la laca, en la que resalta mucho la luz, la situación, porque creo que hay que hacerla con mucha intención, o sea, hay que tener muy claro lo que quieres reflejar en ese momento. Víctor, aparte de los encuadres, juega mucho con las sombras, en las que a lo mejor no se le ve la cara al personaje, pero te está dando otro tipo de información de algo que está pasando ahí. Algunas de mis fotos favoritas quizás pues venga por el sobreesfuerzo que han costado obtenerlas. De decir, yo quiero colocarme en ese punto de la iglesia, por ejemplo en el púlpito, para conseguir pues una mayor perspectiva, ¿no? Para conseguir todo el pasillo y ya de repente no veo que aparecen las dos cabecitas de la sombra proyectada, tanto del padre como de la novia, y a la vez yo rezando, diciendo, por Dios que salga esto. Ta 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 ta. Y es una de mis fotos favoritas, ¿no? Que define un poquito mi trabajo.